Un dato curioso, así lo empezamos la vez pasada, un dato importante. ¿Saben qué es una compañía de profetas? ¿Alguien ha escuchado esa expresión, compañía de profetas? ¿Nadie? Bueno, es un término bíblico, sobre todo el Antiguo Testamento. Eh, en la antigüedad las compañías de profetas estaban compuestas por grupos de personas que pasaban tiempo juntos estudiando las profecías, adorando y buscando a Dios de forma intensa. Entonces, en la antigüedad, es decir, en el Antiguo Testamento, habían grupos de personas que se dedicaban a estudiar las profecías, a estudiar lo que se había dicho que se iba a cumplir, como usted y yo. O sea, en cierta forma es una compañía de profetas. Bien. Enseñaban a las personas a moverse en las dinámicas proféticas y eran llamados hijos de los profetas. Usted puede ver Segunda de Reyes 2, del 3 al 5 y del 6 al 1. Le voy a leer Primera de Samuel 10:5 y voy a hacer esta aclaración solo una vez. No me va a detener en todas las citas esperando que usted llegue, ojalá las pueda anotar e incluso está la grabación. Entonces, por horas de tiempo no le voy a esperar hasta que llegue. Y es más, usted debe estar ya ejercitado en llegar rápido en su celular o en su Biblia si es que quiere confirmar, pero todo lo vamos a ir leyendo. Primera de Samuel 10:5, Primera de Samuel 10:5. Y cuando entres allá en la ciudad que encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Bien, estamos hablando de la compañía de profetas. ¿Qué hacían? Tenían instrumentos y ellos danzaban y cantaban y profetizaban. Versículo 6 de Primera de Samuel 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, se está refiriendo a Saúl, con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. En este momento Saúl no se había torcido, Saúl estaba bien, estaba por buen camino, era seleccionado como el rey de Israel. Y le dice: usted se junta con los profetas y usted empieza a profetizar. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Impresionante. Cuando usted se mueve en lo profético, perdónenme la expresión o permítamela más bien, haga lo que se le dé la gana. Haga lo que se le venga en mano. Cuando usted está lleno de la voz de Dios en su vida, haga lo que necesite hacer, que Dios lo va a respaldar. Son responsables las palabras que estoy diciendo. Tienen un argumento bíblico. Dice: cuando te haya sucedido estas señales, ¿cuáles? Que se ha cambiado en otro hombre. ¿Por qué? Por juntarse con los profetas. Haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Las escuelas de los profetas fueron una poderosa fuerza que limitó el avance del mal. En las escuelas de profetas, en tiempos de Elías, por ejemplo, el reinado del mal subía, pero también los profetas lo resistían. Y estas escuelas adiestraron mente y espíritu de jóvenes seleccionados que serían maestros y dirigentes de la nación, como Daniel y sus amigos. ¿Bien? ¿Claro? ¿Preguntas? Entonces, ojalá usted indague más sobre la compañía de profetas. ¿Bien? Ese era el dato curioso de hoy. Una vez que descubrimos o que estamos hablando, porque en eso sí usted estuvo hace 8 días, en la forma como Dios nos habla, ¿se acuerdan de los 5 sentidos espirituales? ¿Se acuerdan de la sensibilidad, madurez, alimento sólido? Bien, una vez que descubrimos los medios por los cuales Dios habla, necesitamos quitar los obstáculos que se interponen con la habilidad de oír, ver y contemplar a Dios. El enemigo sabe el potencial que tiene un creyente que percibe cotidianamente a Dios e intentará por todos los medios posibles bloquear esa conexión espiritual. Nada que decir, es muy sencillo. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 en la Biblia al día dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Intencional pretende bloquear el entendimiento de las personas nuevas y antiguas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces el enemigo quiere
pretende, trabaja para que la gente no venga a la iglesia. Y no es por ver las sillas llenas, lo veremos a las 10:20 y algo de la mañana, porque cuando se le predica el evangelio a alguien, ese entendimiento de ese alguien cambia y esa persona puede salir de pobre, puede recibir sanidad, puede restaurar su hogar. Entonces el enemigo no quiere que eso ocurra, ¿verdad? Recuerda que la pastora Diana nos decía, ¿qué es lo que hace libre a una persona? ¿Conocer qué? La verdad. Conocer la verdad es lo que hace libre a una persona. Como líder espiritual, Pablo clamaba para que Dios alumbre los ojos del entendimiento de sus discípulos y que quite la ceguera que no les dejaba ver la esperanza y la gloria disponible. Efesios 1:16 al 18. Efesios 1:16 al 18. Pablo hablando dice lo siguiente: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Efesios 1:16 al 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, mis queridos líderes, mis queridos papás, mis queridos empresarios, mis queridos esposos, ¿cómo debemos orar por las personas? De esta manera: que les alumbre los ojos del entendimiento a las personas, para que les resplandezca la luz de Cristo y sepan cuál es la esperanza que los ha llamado. No solamente que digan, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, como un rito, como un rezo, sino que realmente empiecen a recibir esa vida abundante que el Señor nos ha heredado. Juan 10:10 dice que el enemigo vino para 3 cosas: pero yo he venido para que tengan y la tengan. Eso es lo que necesitamos, por eso estamos acá, por eso estamos en el tercer piso haciendo algo similar. Hay distintas estrategias que utiliza el enemigo para bloquear la sensibilidad espiritual, que son las que vamos a ver. Bien, todo esta era la parte introductoria para argumentar que el enemigo está interesado en mantener entretenida, digamos adormecida, la mente, la voluntad de las personas, de los nuevos y de los que somos antiguos. Bien, entonces ahora sí vamos ahí a los bloqueadores de la voz de Dios. Porque si el profeta es aquel que tiene esa capacidad de escuchar la voz de Dios, y ya estudiamos algunos obstáculos, etcétera, ahora miremos cuáles son esos bloqueadores. Entonces, primero, las distracciones. Las diferentes opciones que se presentan cada día, actividades, ocupaciones, debilitan el deseo de nuestro espíritu de oír la voz de Dios. Pues si estamos ocupados con el trabajo, con la construcción, con el carro, con la reparación, con el mecánico, con el niño, con el abuelo, con la cita médica, ¿a qué horas vamos a poder escuchar como tal? Y más, no es solo tener tiempo, sino atención, porque yo puedo estar en el mecánico y estar escuchando la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo estar trabajando, manejando y estar teniendo una comunicación con el Señor. Pero las distracciones, cuando estamos siendo tentados con múltiples distracciones, es porque Dios está intentando hablarnos. Haga este análisis. Cuanto más circunstancias se le levanten, es porque seguramente Dios quiere hablar de una forma más específica. Y el enemigo va a querer llenarlo de distracciones para que usted no entienda el mensaje. Lucas 10:42 dice: pero ¿cuántas cosas le serán necesarias a María cuando estaba a los pies de Jesús? Una sola cosa te es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Entonces, la típica historia entre Marta y María. Marta ocupadísima, Marta distraídísima, Marta diciendo, ay, no arreglé la sala, ay, ahorita no lavé la loza y ahorita van a llegar el maestro. Y los que vieron Chosen o han disfrutado de Chosen varias veces, el capítulo de Marta y María es espectacular. Nunca se ve un Jesús que regaña a Marta. Dice, no te estoy regañando, solamente te estoy afirmando, solamente estoy diciendo que María escogió la mejor parte. Bien, Marta
estaba preocupada con muchos quehaceres y por eso le produjo estar afanada y turbada. María, una sola cosa le era necesaria, la buena parte, estar enfocada en Jesús. Como consecuencia de la actitud de María, ella oyó la palabra y disfrutó de la presencia del Señor. Entonces, escoger la única cosa que es la mejor parte trajo descanso. Atención, en medio de la era del estrés, en medio de la era de la ansiedad, porque en mi época yo crecí escuchando, o sea, años 80, se habló de la enfermedad de ese momento, era el estrés. Pero hoy por hoy lo que yo puedo leer es que la enfermedad del momento es la ansiedad, que es ya un poco un nivel mayor. El punto es, si yo escojo la mejor parte, la que nadie me quitará, la mejor parte, eso trae como consecuencia descanso. De forma práctica, mamá que tienes que llevar a los niños, recoger a los nietos, pagar el arriendo, no sé qué, y estás afanada y turbada, si tú escoges una cosa primero, que es buscar al Señor, puede venir descanso, así tengas el agua al cuello. Bien, así tengas el agua al cuello. Cuando las prioridades no están bien definidas, las distracciones cobran fuerza. La organización del tiempo es determinada por las prioridades. Las distracciones buscan cambiar las prioridades y debilitar el propósito. Estar ocupados en lo incorrecto nos aleja de lo importante. Y viene la siempre y nunca suficiente explicación de lo urgente y lo importante. Urgente, pagar el recibo. Importante, buscar la presencia del Señor. Urgente, cambiar la llanta. Importante, pagar la cuota del carro. ¿Sí? Por poner ejemplos. No es lo mismo estar ocupado que estar avanzando en el propósito de Dios. Yo he ido al gimnasio, no tanto como quisiera, y me gusta la caminadora, que se vuelve la trotadora. Pero yo gasto calorías, pero no me muevo 1 milímetro del punto donde estoy. ¿Se entiende, verdad? Entonces, usted puede estar desgastándose y hacer, pero no avanzar ni un milímetro de segundo, diría el vecino. El problema no es la falta de tiempo, sino la falta de hambre por Dios y el deseo de estar con Él. El problema no es la falta de tiempo, el problema es la falta de hambre por la presencia del Señor. Número dos de los bloqueadores, las voces competitivas. Otras voces. Existen otras voces que intentan confundir y debilitar la voz de Dios en nuestro interior. 3 en particular que usted seguramente ha luchado contra ellas. Mi propia voz o la voz interna es nuestra naturaleza caída que generalmente nos habla de culpa y condenación. Mejor yo me retiro porque no le hago morcillas al diablo, yo no pude con esto, no me va a poder levantar, eso tan bueno, culpa, condenación. Eso no, eso tiene que haber. ¿Dónde está la trampa? Segunda voz, la voz del enemigo. Satanás intenta traer confusión, tentación y engaño. Una vez hablaba con Janet y me decía algo como: yo tengo ganas de sembrar esto, ¿será mío o será del enemigo? Y yo le decía: mi amor, el diablo nunca te va a inspirar a que des. El diablo nunca va a poner una voz de comparta, regale, siembre, nunca. ¿Aló? ¿Sí me hago entender? Entonces, la voz del enemigo es otra de las voces competitivas. Y tercero, la voz del mundo que se ve en otras personas, que sutilmente nos corren de la voluntad de Dios y apagan nuestra sensibilidad espiritual. Ay, pero ¿para qué? Por media hora que llegué tarde, por un día que no vaya. Ay, eso no se preocupe, acuéstese tarde, que eso igual mañana nadie se da cuenta. ¿Me hago entender? Esas otras voces van debilitando y apagan la sensibilidad espiritual. Segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: llegará el tiempo, atención, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos.
¿Cuántos creen que estamos en esos tiempos? Que la gente busca lo que quieren oír, donde se mueren por oír, incluso en el marco de la profecía van a las iglesias, llenan las iglesias donde les dicen el futuro, donde les predicen, les adivinan lo que va a pasar. La mejor forma de discernir una voz incorrecta es conocer cómo es la voz correcta. ¿No le ha pasado a usted, mamá? Pueden haber muchos niños en la sala, pero Antonella dice algo y ¡pum!, se cayó la niña. O están muchos niños en la sala y Samara hace algo y Maricel, entre muchas voces. Entonces la mejor forma de identificar la voz incorrecta es conocer la correcta. ¿Cómo es la voz correcta de Dios? La voz de Dios suena a su palabra. Cuanto más comunión tienes con la palabra, más debilitas las voces confusas. La voz de Dios suena a su voluntad. Conocer su voluntad para tu vida evita que seas confundido por voces que intentan correrte de Él. La voz de Dios suena a su carácter. Conocer su naturaleza te guía a apagar toda voz que contradiga su carácter. Carácter de Dios: responsabilidad, puntualidad, amabilidad, servicio, madurez, que eso está en la constitución del reino, o sea, en las bienaventuranzas. Estatutos del reino, 5 primeros meses del año 2025 en Lighthouse. Bien. La palabra profética en el Nuevo Testamento viene a confirmar lo que Dios nos dijo en intimidad. Estamos hablando de la distracción, o el bloqueador más bien, de las voces competitivas. Nunca debe reemplazar la voz del Espíritu en el interior. Las voces competitivas siempre intentan cuestionar lo que Dios ha hablado. ¿Se acuerdan de Génesis? Con que Dios dijo que de ese árbol no comerás. No, es que Dios sabe que si comes serás igual a Él. Esa es una voz competitiva. Y Eva dijo: ay, sí. Le dijo: Adán, ¿dónde estás? Es que estaba desnudo. ¿Y con quién está usted hablando? ¿Quién le dijo a usted que estaba desnudo? Ejemplos de voces competitivas. Número 3 de los bloqueadores: corazones no preparados. Corazones duros, heridos, rebeldes, compleitos y sin resolver, ahogan y confunden la voz de Dios. Si yo tengo un trauma, si yo tengo un rencor, si yo tengo una lesión en mi alma, es difícil que yo escuche bondad hacia otros, compartir hacia otros, amor hacia otros. El compromiso de Dios es darnos la palabra, el nuestro tener la tierra preparada. Dios da su semilla que cae en diferentes terrenos. La tarea del sembrador es lanzar la semilla. La tarea de nosotros es preparar el terreno, preparar el lugar en donde cae. En la parábola del sembrador, los suelos no preparados corrompieron la palabra. Claro, ¿verdad? Hay 4 expresiones de un corazón endurecido ante la voz de Dios. El corazón inmaduro, que se basa en lo superficial, en que, pero Mayra no llegó, pero Pipe sí, como es el hijo del pastor, como doña Isabel, como es la suegra del pastor, Paula, como es la hija del pastor, Joyce, como es la amiga de la hija del pastor, Orlando, como tiene plata, David Steven, como tiene carro, Daniela, como es tan bonita, Maricel, como están. ¿Se acuerdan del video, que famoso video, Inmadurez? Sí, que por pavadas, decía el argentino. Es que se pelean por una cantidad de cosas. El corazón inmaduro no permite, o se vuelve un bloqueador porque no está preparado. El corazón inestable emocionalmente. Es que en un mismo momento estás wow, y a los 5 minutos estás inestable emocionalmente, iracundo, etc. Y un corazón corrompido es el que desea las cosas del mundo. No sé, a mí me pasa todavía, yo lucho todavía, ustedes no, que están haciendo el curso de profetas querubines, no, mentiras, pero a mí me da a veces, cada vez menos, pero a veces ganas de mundo, ganas de hacer cosas, ganas de llenar cosas con lo del mundo. Ese soy yo.
Esas son mis luchas. La gran mayoría de veces no caigo en eso, debilito esas voces llenándome del Señor, pero tampoco le va a negar que soy un cuerpo glorioso que tiene alas y que levita sobre la humanidad, para nada. Y otro corazón, que es el correcto, es el que oye, entiende, procesa y produce. Yo creo que hoy estamos comiendo cosas profundas, sólidas. Es mucho lo que está preparado hoy en la mesa, pero yo sé que ustedes están cogiendo. Corazón correcto es el que oye, el que entiende, el que procesa y el que produce. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis sus corazones. Entonces, Hebreos 3:7 es el resumen de que hay corazones endurecidos cuando escuchan la voz del Señor. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo bien? Número 4, letra D, de los bloqueadores, los ídolos. ¿Quién me ayuda a definir qué es un ídolo? Estamos en los pasos de lo profético. Primero, indicio. Segundo, intercesión. Tercero, identificación. Le damos identidad a una palabra o acción profética sometiéndolo a la voluntad de Dios. Es decir, someter ese sentir a la palabra y a la naturaleza de Dios. Y ahorita en unos minutos vamos a estar hablando, empezar a filtrar la palabra profética. O sea, una palabra profética tiene que cumplir unas características. Entonces yo empiezo a identificar si eso era profético, si eso era de parte de Dios o eso era mío. Porque yo también puedo tener mucho afecto hacia Paula y yo deseo que ella sea una político preeminente del país. Ese es mi deseo, pero puede que no sea la voluntad de Dios. ¿Aló? Entonces Albita tiene un muy buen deseo, una muy buena intención correcta para ella, desea el bien, bendeciré a los que te bendijeren, pero Dios dice: no, pero yo la tengo a ella para tener una compañía de danza que vaya por el mundo anunciando el evangelio con las artes. ¿Sí me entienden? Entonces, no, era mío, era un buen deseo. Bien. Cuarto, involucramiento. Dios puede indicarte que te involucres o no en la situación, o que te dirijas a alguien con autoridad y sabiduría para resolverla. Si la carga es pesada para ti solo, debes ir a un líder y someterte a él. Este es el involucramiento. Entonces, supóngase que alguien siente que César le está siendo infiel a Janet y Dios le mostró en un sueño, o mejor dicho, alguna cosa, y dice: uy, no, yo no puedo solo con en esta bomba. Yo no. Entonces llama al pastor talero, a los dos taleros, y se vienen en manada y dicen: pastores, es que tengo esta carga, yo he estado orando y vamos a confrontar al pastor a ver si es cierto que está en adulterio. Como todos me miran así como... Involucramiento. Para algunas cosas Dios dice: proceda. Para otras cosas Dios dice: cállese, ore. Usted cierra el pico y siga adelante, siga. En otras ocasiones es Dios mismo el que infunde el valor para poder levantarse y obrar en alguna situación. 5, intencionalidad. Y es acompañar los procesos de forma intencional. Es importante acompañar la palabra o acción profética luego de darla. Los resultados de la palabra no siempre son instantáneos. Es mantenernos orando y siendo discipulados. Esa es la mejor manera de asegurar el cumplimiento de la palabra. ¿Sí? O sea, yo le dije al pastor que Steven estaba en esas, él verá. No, pues ocasionalmente, bueno, todo, discúlpeme, no es salirme por la tangente, pero hay un gran depende del rey, depende de Dios también la situación, ¿sí? Para algunos puede que se dé, para algunos otros no sé. Y yo estoy
por mi naturaleza, generalmente hablando de cosas terribles, adulterio, pero también sea algo, no, es que Dios me mostró de Joyce, va a ir a otro país y va a establecer allá una academia de canto y a través de eso va a exportar talentos a todo el país, a todo el mundo. Entonces, eso serían cosas muy buenas, muy positivas, pero pues también que demandan la misma atención. Bien, entonces esos eran los pasos. Bien, cerraremos hoy, creo que estamos bien, hablando de algo mucho más práctico. No quiere decir que lo demás no sea práctico, pero esto es la herramienta que necesitamos y es cómo filtrar la profecía. ¿Cómo filtrarla? Ustedes y yo, ¿cómo filtrar? Cuando alguien tiene el beriberi profético, cuando ustedes van a la iglesia profética de los santos apóstoles redimidos por la sangre del Cordero de los últimos días y le ponen la mano y le dicen y empiezan a temblar y bueno, todas esas cosas que pueden darse porque los hay, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificar si fue Dios? Porque yo he visto a gente y conozco casos donde por atender a una profecía se acabaron hogares. Los conozco con nombre propio, yo he sido testigo de eso. No que yo le haya dicho, es que fui, que profeta X me dijo y que ya y listo, se movieron, no pidieron consulta, solamente nos informaron y hoy en día todavía están viviendo de cosas complejas. Bien, ¿cómo filtrarla? ¿Les parece importante? La hermana Flor para la grabación dice que, por ejemplo, hace unos años Julio Melgar, un cantante conocido, y algunos le profetizaron vida y se murió. Entonces solo uno dijo, no, esto está terrible. Yo hablo de mi propia experiencia. A mí me comparten la necesidad de ir a un velorio y a mí me pasa por la cabeza, yo, Señor, hay que orar porque se levante. No se rías, en serio. Porque la Biblia dice que podemos resucitar a los muertos. Nunca lo he hecho, pero imagínese que no sé, Pedrito Pérez lleve 3 días de muerto y Dios diga, ore para que se levante. No, ¿qué tal? Ore para que se levante. ¿Y qué tal se levantara? ¿Sí? Imagínese la familia, todo lo que ya el certificado de defunción. Ay, no, vaya otra vez a la registraduría a que le den la cédula porque el que estaba muerto volvió a la vida. ¿Sí me entienden? Entonces es nuevamente un gran depende. Pero entremos en materia. Esto es lo más denso y útil más bien de todo lo que hablaremos hoy. ¿Cómo filtrar la profecía? Una parte introductoria. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. En la Reina Valera contemporánea dice lo siguiente: amados, ¿cuántos amados hay acá? Amados. Miren todas las palabras. Aquí va a haber mucha cita bíblica. Entro. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, Juan, el mismo de Apocalipsis, un doctor en profecías, les dice: amados, por favor, pongan a prueba los espíritus. Entonces lo mismo, que lo que les decía, el beriberi profético, entonces ponga a prueba la profecía. O sea, ¿quién me lo está diciendo? Que es lo que vamos a ver en este momento. Ponga a prueba la profecía. No venda las cosas. Usted lo ha visto, hay gente que no, que el Cristo viene en el 2000 tal y la gente vende las propiedades y entrega todo y se suicidan colectivamente. Eso ha ocurrido porque el profeta les dijo que ya iba a venir el rapto y una cantidad de cosas. Juan hace énfasis en probar los espíritus. Si en un fajo de billetes sospechas que hay uno falso, no tiras el fajo, te dedicas a identificar cuál es el falso, ¿verdad que sí? Ustedes tienen 100 billetes de 100,000 y dicen por ahí hay 2 o 3 billetes falsos. Eso botemos todos esos billetes. No. Usted cuenta uno por uno y identifica y saca, este es el falso, pero los otros los utiliza. Lo mismo pasa con las profecías. Como hay profecías falsas, la gente desecha el fajo, desecha el ministerio profético, desechan las profecías. La gente desecha el mover profético porque han habido billetes falsos. ¿Se entiende la parábola, verdad? Lo que necesitamos hacer no es desechar el fajo, sino volvernos expertos en identificar el billete real, el falso, o ser expertos en el real para identificar el falso. Primero,
¿Cómo filtrar la profecía? Primero, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos. Entonces miren, Jesús hablando les dice: cuídense de los falsos profetas. No dice de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos evangelistas, porque en estos últimos tiempos van a haber cosas tremendas de los falsos profetas. Dice: cuídense de los falsos profetas que vienen disfrazados a ustedes de ovejitas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos. Mateo 7:15 y 16 de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, mis queridos, Cristo hablando dice: ustedes conocerán a los profetas verdaderos por sus frutos. Los falsos profetas y las falsas profecías son un riesgo vigente, pero son los frutos los que vienen a confirmar lo que se está diciendo. Segunda de Corintios, claro, todo eso ya lo vamos a ver, pero claro, son acompañados por la persona. ¿Sí? Si él tiene 2 mujeres y un camino y está profetizando a diestra y a siniestra, o si está profetizando al mejor postor, como Balaam en tiempos de la burra de Balaam, que le compraron: oiga, profetícele al pueblo que va mal, y él iba a hacer eso. Por eso el burro le sale al camino y le diga: no lo vaya a hacer, porque hay profetas que profetizan al mejor postor. Hoy, por dólares se mueven las masas. Segunda de Corintios 11:13. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos son falsos obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán castigo de sus acciones perversas que merecen. Entonces, si Satanás se disfraza de ángel de luz, los falsos profetas, no se les extrañe que digan: ay, tal persona que era tan reconocida, pero tan lindo que él es y tan lindo que canta, ay, tan bonitas esas alabanzas que cantaba. No se haga extraño. Segunda de Pedro 2:1 y 3. Segunda de Pedro 2:1 y 3. Escuchemos la palabra. Dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñan con astucia herejías destructivas, y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad, o sea, el evangelio. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Claro, ¿verdad? El Señor es celoso y se encargará de pagar por el daño que un falso profeta hace a su pueblo. Un falso profeta es consciente de las mentiras que enseña. Atención. Un falso profeta es consciente que le está pidiendo a la gente pagar por una bendición. Es consciente. Me han contado que personas, reúnen a la iglesia y piden una ofrenda, y al final, me contaba un hijo de pastor hace unos años, que al final se reunían y decían: ¿a usted cómo le fue? Uy, a mí me fue mal, conseguí 500. Uy, a mí me fue re bien, levanté 3 millones de pesos. Hijo de pastor me contaba de otra iglesia hace unos años que eso lo vio, lo presenció. Entonces, un falso profeta es consciente. Atención, esto de pronto es el énfasis más importante. No lo tenía en mis notas. Cuando yo le digo a Maricel, siento de parte del Señor decirte que es tiempo de un nuevo comienzo, que viene para ti una nueva época, que cambies todo, la ropa, que cambies todo. Estoy poniendo un ejemplo. Y Maricel dice: no, esto no es. Y es César, y la verdad no. Por el contrario, pastor, a mí Dios me dijo que es tiempo de echar raíces.
y es tiempo de volver a la senda antigua y es tiempo de lo antiguo. Entonces no es cierto. Entonces, listo, no hay problema. Yo estaba bien intencionado, pero mi interés era bendecirla. Me equivoqué, pero yo era consciente de que quería darle algo bueno. Un falso profeta, el que es consciente, yo tengo que sacarle la plata a esta gente que están llorando con la musiquita del piano. Este es el momento de decirles: ¿cuántos van a querer adorar a Dios con sus recursos? ¡Wow! ¿Cuántos vienen aquí? ¿Cuántos son capaces de traer 1 millón? ¡Wow! ¿Cuántos no lo tienen? ¿Y cuántos quieren en un mes traer 5 millones? ¡Wow! Lo hemos visto, ¿no? Ahí también. Es consciente, es plenamente capaz de discernir que les está metiendo, les está robando como tal. Se visten de humildad como una oveja, pero son lobos arrogantes y orgullosos. Claro, dice, por eso viene destrucción que no tardará en llegar. Claro, de acuerdo, claro, Albita, muy importante. Hay muchas personas que justamente botaron el fajo, lo que está a la mesa del rey, por unos billetes falsos o unos malos mensajeros. Glorifica a Cristo, número dos. Voy a ir un poquito rápido por tiempo. Glorifica a Cristo. Esa es la segunda parte del filtro. Jesús, hablando del Espíritu Santo, dijo: Él me glorificará. Juan 16:14. Cristo dijo: Él me glorificará. Apocalipsis 19:10. Entonces me postré a los pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La esencia de la profecía es que Cristo sea adorado. La esencia de una profecía es que Cristo brille más. Si el centro de la profecía o del profeta es la persona, está mal, porque la profecía guiada por el Espíritu Santo glorifica a Dios y sobre todo a Jesús. Si el centro de la profecía es: no, es que te va a ir bien porque tú vas allí, porque tú has llorado mucho, porque tú eres hermosa, porque tú eres princesa, porque tú eres ojos de Dios, porque tú eres, el centro de eso es ella. Pero tenemos que llevarla a ella a que brille Cristo en su corazón. 1 Corintios 12:3. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Quién habla a través del profeta? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a bajar de su posición a Jesús. Es decir, que una profecía de vete de tu casa, no le hagas caso a tus padres, sospechosa. Abandónalo, porque a Jesús no le gusta el divorcio, cosas similares. Si hubo falsos profetas en la iglesia primitiva, es seguro que hoy también los haya. Algunas profecías pueden ser originadas por puros racionamientos humanos. Si la profecía o el profeta crean división en la iglesia de Cristo, no digan amén. Vete de esa iglesia y vente para mi iglesia. Y abramos todos los dos una iglesia. Entonces le estoy pegando en el hígado a la iglesia de Cristo, no lo estoy honrando. Les pregunto, ¿esa profecía es de Dios? Número 3, ¿está de acuerdo a las Escrituras? ¿Está de acuerdo a las Escrituras? El Espíritu y la palabra siempre concuerdan. Segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos profetas, hombres de Dios, hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Si una profecía no está de acuerdo a la palabra de Dios, es incorrecta. Mateos 16:22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Pedro le profetizó a Jesús: no, que no te pase esto. Dice: apártese de mí, Satanás, porque mi propósito es venir a morir en la cruz. Tremendo, ¿no le parece? A mí sí me parece bien tremendo. Y Pedro profetizó en contra de las Escrituras, porque habían muchas profecías que decían que el Hijo de Dios iba a venir a morir en la cruz. Por ejemplo, Isaías dice: varón de dolores,
experimentado en quebranto. Y si, por ejemplo, se levante aquí alguien y profetice en contra de la palabra, no lo reciban. No díganle, no, eso no es cierto, eso es una mentira, usted está hablando mal. Y número dos, pues nos dicen a nosotros y nosotros vamos y le decimos, ¿cuántos pares son 3 moscas? Si no conocemos las escrituras, mis queridos, si no conocemos las escrituras, mis queridos, ¿cómo vamos a identificar si una profecía proviene de Dios? Si no conoces el billete legal, ¿cómo vas a saber cuál es el falso? Si no te llenas de esta palabra, por eso, pero es necesario que conozcamos a profundidad la palabra. Número 4, ¿se cumplen las profecías? ¿Se cumple lo que el profeta dice? Mire la palabra, no les voy a decir una cosa más allá de la palabra. Míreme por favor, o más bien escúcheme, Deuteronomio 18:20, Deuteronomio 18:20, Nueva Traducción Viviente. Atención. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de Dios, otro Dios, tenga que morir. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabemos si una profecía viene del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Impresionante. Si el profeta habló que va y pasan los años y los años y los años y más se parece todo lo contrario. Claro, hay profecías, de hecho ha pasado que el día 5 de la hora 5 del mes 5 va a venir Cristo. ¿Qué credibilidad va a tener esa persona? Impresionante. Número 5, regáleme 3, 4 minuticos más. Número 5 son 7 del filtro. Bien, no todas las profecías son de Dios. No todas las profecías son de Dios. Deuteronomio 13 del 1 al 5. Deuteronomio 13 del 1 al 5. Leo. Miren, es que la palabra es tremenda. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandamientos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios. ¿Qué significa eso? Que hay profecías del diablo que se cumplen. Se cumplen. ¿Se acuerda que Moisés hacía que se convirtiera en serpiente y los magos también hacían eso? Hasta que llegó un momento donde no pudieron igualar la magia o el poder más bien del Señor. No todas las profecías son de Dios, aunque pueden llegar a cumplirse. Miren lo que escribí, se los leo. Esto es de autoría mía. Si los Simpson lo predijeron y sucedieron las cosas, entonces los Simpson son de Dios. Pasa lo mismo con los mayas, con Nostradamus, como el pulpo Paul en el mundial o el brujo de la esquina. Porque el brujo de la esquina puede decir cosas que ocurren, pero eso no es de Dios, no es un profeta, es un engañador. 6. ¿Produce libertad o esclavitud? ¿Produce libertad o esclavitud? Son 7. Estoy llegando. Estoy ya haciendo un esfuerzo para no hablar más. ¿Produce libertad o esclavitud? Romanos 8:15. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Cuando la profecía viene de Dios no genera temor. Gente que le profetiza terremoto, que le profetiza una cantidad de cosas terribles. Si la profecía de Apocalipsis genera miedo, no la estás entendiendo bien. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay
La profecía que viene de Dios viene a liberar a los cautivos. Segunda de Corintios 11:19. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma el control de todo y les da una bofetada. Segunda de Corintios 11:19. Y último, la unción permanece en ustedes. La unción permanece en ustedes. ¿Qué significa? Le doy las citas, no las voy a leer y usted las escribe. Romanos 8:16 y primera de Juan 2:26. Significa que tenemos un testigo interno. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice si eso es correcto o no. Las profecías vienen a confirmar lo que Dios nos ha hablado. La profecía viene a confirmar algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Si la profecía siembra temor, siembra duda de la protección de Dios, no la recibas, porque el Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros. El testigo interior habla más fuerte que las voces externas. Bien, a partir de mañana vamos a tener el diario profético. ¿Se acuerda que se los había anunciado? Durante 21 días, todos los que quieran, ojalá todos, van a llenar un link y en ese link dice básicamente, les voy a enviar una guía, un archivito en PDF de una hojita donde explica qué va a hacer, cómo lo va a hacer, un ejemplo, pero básicamente usted va a escribir día 1. Dios me habló a través de la naturaleza porque contemplé el cielo y Dios me mostró su gran poder. Día 2. Dios me habló a través de su palabra porque leí el Salmo 159 y me mostró esto. Día 3, Dios me habló a través de las circunstancias porque se me perdió la argolla de oro y entonces lo busqué como no. Lo van a hacer los que quieran durante 21 días. 21 días. Vamos a leer esas cosas. Vamos a ver en qué conversación está cada uno en la vida personal y sobre todo en la mesa con el Rey. Bien.